Bienvenidos a este video donde vamos a ver cómo realizar la codificación guiada por la variable objetivo o target, en particular con la técnica que utiliza números enteros ordenados, y vamos a ver cómo hacerlo con Pandas y Feature Engine. Al final del video vamos a dar unas recomendaciones de cómo utilizar la implementación del mismo método usando el Category Encoder de Python y Scikit-learn. Al principio del video vas a encontrar notas de lo que discutimos en la lección anterior y también en la lección introductoria, en particular de cómo este y los métodos siguientes que vamos a ver crean una relación monotónica entre las variables que codificamos y el target. Vamos a discutir las ventajas y las limitaciones de este método y vamos a dar recomendaciones de cómo usarlo. En este caso vamos a importar el Ordinal Categorical Encoder de Feature Engine para poder hacer este tipo de codificación. Vamos a cargar los datos como hicimos anteriormente, donde vamos a utilizar estas tres variables categóricas, Neighborhood Exterior 1, Exterior 2. Acá vemos algunas de las categorías que se encuentran en estas variables. Vemos un poco la cardinalidad de cada una, donde Neighborhood, por ejemplo, tiene 25 etiquetas. Acá exploramos cada una de las etiquetas en cada una de las variables. Luego vamos a separar nuestros datos en el segmento de entrenamiento y en el segmento de prueba y vamos a seleccionar cuál es el dígito que vamos a asignar a cada una de las categorías utilizando la información que tenemos en el segmento de entrenamiento, y luego vamos a utilizar este mapeo para codificar las variables en el segmento de prueba. Pero antes de ver cómo funciona el codificador, exploremos cuál es la relación entre los datos originales por cada una de las etiquetas de las variables categóricas y el target. Este bloque de código que tenemos acá nos va a mostrar cuál es el precio promedio por cada una de las etiquetas que tenemos en nuestras variables categóricas. Y para esto vamos a utilizar el método min de Pandas, donde vamos a calcular el promedio de nuestra variable objetivo o target, sale price, por cada una de las categorías que tenemos en las variables para nuestro segmento de entrenamiento. Aquí tenemos las gráficas y podemos ver que claramente no hay una relación monotónica entre las categorías de cada una de las variables y el precio promedio de venta. Claramente el precio varía independientemente de cuál es la categoría que estamos observando. Para realizar la codificación por números enteros ordenados con Pandas, lo primero que debemos hacer es ordenar las etiquetas de acuerdo al precio promedio del target. Este es el precio promedio de venta. Y lo podemos hacer con una línea de código como lo vemos acá. Primero, vamos a utilizar el Group By Method de Pandas, que lo que hace es tomar todas las categorías que teníamos en esta variable y luego calcula el precio promedio con esta función acá, con el min, el precio promedio de esta otra variable, y utilizando el sort values nos va a entregar el precio promedio por categoría de forma ordenada. Y aquí podemos ver cuál era el resultado de esta operación. Por cada una de las etiquetas en la variable neighborhood tenemos el precio promedio de las casas en ese sector. Y vemos que los precios promedios están ordenados de menor a mayor, donde este barrio de acá tiene las casas más costosas. Ahora vamos a utilizar este mapeo entre los barrios y el precio promedio para asignar un dígito a cada una de las etiquetas, donde para este barrio vamos a asignar el número 0 y aquí vamos a asignar el número 24, ya que teníamos 25 etiquetas diferentes en la variable neighborhood. Primero vamos a capturar las etiquetas en una lista ordenada y simplemente vamos a utilizar el código anterior añadiéndole index, y así obtenemos una lista de las categorías de la variable neighborhood ordenadas según el precio promedio de venta, donde tenemos que este es el barrio más económico y este de aquí el más costoso. Y a partir de esta lista ordenada vamos a crear un diccionario que tenga el mapping entre cada una de las etiquetas y cuál es el número ordenado que queremos asignar. Para esto vamos a utilizar este comando que ya hemos visto anteriormente en los notebooks, y esta vez vamos a usar la función enumerate de Python, que toma como argumento la lista ordenada de categorías en la variable neighborhood y va a retornar una dupla con dos objetos,
El primero, el nombre de la etiqueta, y el segundo, la posición de la misma en la lista original. Aquí vemos el resultado de esta operación, donde cada barrio ahora tiene asignado un número y este número está ordenado de acuerdo al valor promedio de las casas en ese sector. Recordemos que este era el barrio donde teníamos las casas más costosas. Ahora vamos a reemplazar las etiquetas en nuestros sets de entrenamiento y de prueba utilizando el diccionario con el mapeo que acabamos de obtener. Para esto vamos a utilizar el método map de pandas. Y acá podemos ver cuáles son los resultados. Si queremos utilizar esta funcionalidad para tantas variables como tengamos en nuestro conjunto de datos, podemos agrupar estos comandos en dos funciones. En la primera vamos a encontrar cuál es el mapeo entre las categorías y el precio promedio de la variable target, y en el segundo simplemente vamos a reemplazar estos valores en nuestros segmentos de prueba y entrenamiento. Vamos a repetir el mismo proceso para cada una de las variables categóricas que teníamos en nuestros datos, utilizando cada una de las funciones, y ahora podemos ver el resultado de esta operación, donde cada una de las etiquetas en cada una de las variables ha sido reemplazada por un número entero que ha sido ordenado de acuerdo al promedio de los precios de las casas en esa categoría. Ahora podemos inspeccionar nuevamente cuál es la relación entre las variables que creamos, estas variables codificadas, y el target. Y vamos a utilizar este bloque de código de acá para mirar cada una de las variables y cuál es el nuevo precio promedio en cada una de las etiquetas. Recordemos que ahora las etiquetas son los números ordenados que asignamos anteriormente. Y podemos ver que ahora tenemos una relación monotónica entre las variables y entre el target. Vemos que a medida que la etiqueta incrementa, ahora son números ordenados, el precio promedio también se incrementa. Esto sucede para cada una de las variables. Ahora veamos cómo hacer este tipo de codificación utilizando Feature Engine. En este caso vamos a utilizar el Ordinal Categorical Encoder, pero esta vez vamos a especificar que el método de codificación va a ser ordenado y no arbitrario, como habíamos visto en el notebook anterior. Vamos a especificar cuáles son las variables que queremos codificar y aquí vamos a ajustar el codificador con el método fit, y dense cuenta que ahora necesitamos pasar no solamente nuestro segmento de entrenamiento, pero también los valores del target o la variable objetivo, de manera que se pueda calcular el mapeo. Si olvidan pasar este parámetro a la función, les va a entregar un error, de manera que les va a recordar que necesita también pasar el target. Ahora, si queremos ver cuál es el resultado de nuestra codificación, podemos ver el diccionario del encoder, donde vemos que para la variable neighborhood, por cada una de las etiquetas, le ha asignado un número entero que ha sido ordenado de acuerdo al valor promedio del target. Recordemos que este era el barrio donde teníamos las casas más costosas, y lo mismo ha sucedido con la variable exterior 1 y exterior 2, donde tenemos cada una de las etiquetas y ahora los nuevos números enteros asignados a cada una de ellas. Finalmente, utilizamos el método transform para reemplazar cada una de las etiquetas que teníamos en nuestro segmento de entrenamiento y en nuestro segmento de prueba con las categorías, con el mapeo que hemos aprendido utilizando el codificador. Aquí podemos explorar los resultados. Ahora les voy a mostrar cómo hacer la codificación utilizando el paquete de Python Category Encoder que mencioné al principio del video. Ellos tienen una clase, que es esta que está aquí, donde es el Ordinal Encoder. Si este parámetro mapping lo dejan en none, simplemente va a asignar un número arbitrario para cada una de las etiquetas que tengamos en nuestras variables categóricas, y si ustedes pasan un mapping ordenado, como el que calculamos anteriormente utilizando pandas, pueden utilizar este codificador para reemplazar cada una de las etiquetas de las variables de forma ordenada. Igualmente, les presento aquí el Ordinal Encoder de Scikit-learn, que hace una codificación similar, donde si ustedes fijan este parámetro que está aquí en auto, lo que va a hacer es que va a asignar un número arbitrario a cada una de las etiquetas, pero si en vez de dejarlo en auto pasan una lista con las etiquetas ordenadas, como vimos anteriormente, pueden asignar
un número entero que ha sido ordenado de acuerdo a lo que ustedes hayan especificado en la lista acá. Si quieren saber más sobre estos dos codificadores, les sugiero que miren la documentación de cada uno de los paquetes. Eso es todo por este video. Muchas gracias.